Hola, nuevamente aquí continuamos con el curso de física. Recuerda que hemos trabajado vectores, pues entonces vamos a darle ya el capítulo final para terminar lo que es vectores. Vamos a hacer la operación con el método del paralelogramo. ¿Listo? Para hacer este método, lo único que necesitamos es tener dos vectores. Este método solamente funciona para dos vectores. ¿Listo? Vamos a ver también su aplicación para la resolución. Analizamos entonces. Para que yo pueda aplicar el método del paralelogramo, necesito ciertos requisitos de los vectores. Primero, los dos vectores, por ejemplo el vector A, el vector B, tienen que tener el mismo punto de origen. ¿Listo? El mismo punto de origen. Del mismo punto de partida deben nacer los dos vectores. Es cierto que van a ir en direcciones diferentes, por lo tanto, entre los dos vectores van a formar un ángulo. Vamos a llamarle el ángulo θ. ¿Listo? ¿Por qué se le llama el método del paralelogramo? Porque vamos a hacer o vamos a completar el dibujo de esa figura tan famosa. ¿Qué voy a hacer con el vector A? Voy simplemente a trazar su paralela. ¿Recuerdan, no? Que era una paralela. Trazamos, ubicamos el vector A y nos movemos paralelamente hacia el punto final del vector B. Y trazamos el vector A. ¿Listo? Simplemente hemos hecho el desplazamiento del vector A. Lo mismo haremos con el vector B. Nos vamos hacia el punto final del vector A y trazamos el vector B. ¿Listo? De esa manera, ¿qué figura hemos completado? Hemos completado un paralelogramo. Este paralelogramo tiene una diagonal principal. Esa diagonal va a nacer del punto de origen de los dos vectores. ¿Listo? Del punto de origen de los dos vectores. De ahí va a nacer ese vector resultante. ¿Hacia dónde va a dirigirse? Hacia el vértice opuesto. El vértice opuesto sería aquí. Por lo tanto, trazaremos entonces nuestro supervector resultante. ¿Listo? Este vector va a ser el llamado vector R, que va a ser igual a la suma del vector A más el vector B. ¿Listo? Esto es en cuanto a vectores, en cuanto al método gráfico. Pero si nosotros tenemos los módulos, o sea, los valores de cada vector A y B, lo podemos calcular mediante la siguiente fórmula. La resultante tendrá un módulo de la raíz cuadrada del valor del vector A elevado al cuadrado, más el valor del vector B elevado al cuadrado, más multiplicamos dos veces el vector A por el vector B y obtenemos el coseno del ángulo que forman los dos vectores originalmente, o sea, el coseno del ángulo θ. Todo esto le sacamos la raíz cuadrada. ¿Listo? Esta fórmula me permite hallar el módulo de la resultante. ¿Listo? Entonces, para hallar el módulo de la resultante, yo necesito saber el módulo del vector A, el módulo del vector B, y necesito saber el ángulo que forman los dos vectores. Bien, esa es la fórmula general. Pero vamos a analizar ciertos casos. ¿Listo? Hay ciertas situaciones en las cuales esto nos va a ser muy sencillo, muy fácil para resolver sin necesidad de aplicar la fórmula. Si aplicamos la fórmula, vamos a obtener el mismo resultado. Pero si usamos uno de los casos particulares que hay, entonces nos evitaremos de usar tanta fórmula y directamente, por decirlo así, casi inmediatamente colocaremos la respuesta al ejercicio. Pero para que nosotros podamos resolver uno de los cuatro casos, obviamente tiene que cumplir ciertos requisitos. ¿Listo? Vamos en el caso número 1. El caso número 1, por ejemplo, los dos vectores son del mismo módulo, vector A y vector A, o sea, miden lo mismo. Entre los dos vectores, el ángulo que forma es 60 grados. ¿Listo? Entonces, cuando yo tengo dos vectores que son iguales, y entre ellos forman 60 grados, ¿la resultante cuál va a ser? La resultante será con la misma técnica gráfica de la anterior.
completamos el vector, ¿listo? El desplazamiento y completamos el paralelogramo. Por lo tanto, entonces, este ángulo 60 lo borramos y trazamos la diagonal. ¿Listo? Esta diagonal de acá va a llamarse el vector resultante. Bien, se va a llamar el vector resultante. ¿Cuánto va a valer ese vector? ¿Cuál va a ser el módulo de ese vector? En este caso, este vector R resultante será igual al vector A original multiplicado por la raíz cuadrada de 3. Así, inmediatamente la respuesta es directa. Dos vectores iguales y que forman 60 grados entre ellos, la resultante va a tener una magnitud de A, el mismo valor que los vectores, multiplicado por raíz cuadrada de 3. ¿Listo? Y no solo eso, sino que esta resultante trazada del ángulo de 60 grados lo va a partir en dos ángulos iguales. Quiere decir que si medía originalmente todos 60 grados, cada uno va a medir a ¿cuánto? 30 grados. Bien, hasta ahí. Eso es las características del caso 1. Vamos con el caso número 2. Por ejemplo, si nosotros observamos, tenemos dos vectores que también son iguales. En este caso, el ángulo que forman es 120. Si aplicamos la técnica del dibujo del paralelogramo, hacemos el trazo correspondiente de los vectores y vamos a obtener el siguiente gráfico, en el cual entonces borramos 120 para poder trazar nuestra resultante. Trazamos entonces el vector R. ¿Listo? Y este vector R va a tener un módulo. ¿Cuál va a ser ese módulo? El módulo va a ser simplemente el vector A. Quiere decir que va a valer lo mismo que los dos vectores. Eso se cumple cuando el ángulo que forman es 120 y los dos vectores son del mismo valor. La resultante será también del mismo valor. Al igual que el caso anterior, el ángulo de 120 también se va a partir por la mitad. La resultante divide al ángulo total en dos ángulos iguales. Quiere decir que acá va a tener 60 grados y aquí también va a tener 60 grados. ¿Listo? Entonces, ya tenemos dos casos identificados. Ya sabemos los requisitos que deben cumplir. Vamos por el caso número 3. También tengo acá dos vectores iguales. En este caso el ángulo, acá me está indicando este símbolo, este gráfico pequeño me indica que es el ángulo de 90 grados. O sea, son perpendiculares. En este caso entonces, si yo dibujo mi figura aplicando el método del paralelogramo, ¿yo qué voy a obtener acá? Una especie de un cuadrado, ¿no? Un cuadrado, como una especie de un cuadrado ahí. Muy bien. Sigamos entonces. Trazamos la diagonal. Recuerda que la resultante siempre nace del origen de los dos vectores. En este caso va a nacer del ángulo recto. Y se va a terminar hacia el vértice opuesto del dibujo. ¿Listo? Este vector dibujado aquí sería la resultante. ¿Cuánto vale esa resultante? En este caso, simplemente yo voy a decir que la resultante va a ser igual al valor del vector A, que es el mismo de los dos, multiplicado por la raíz cuadrada de 2. ¿Listo? Así, de directo y sencillo se coloca la respuesta. Si alguien quiere demostrarlo, quiere comprobar, aplica la fórmula, resuelve y te va a dar estos resultados. Bien, vamos acá. El caso número 4. Similar al caso número 3. En este caso, los vectores son diferentes. Son de diferente magnitud, diferente módulo. Quiere decir, y forman también 90 grados. Para este caso, también aplicando el método, el dibujo será similar al caso 3. Entonces dibujamos y resolvemos trazando la resultante. ¿Listo? Esta sería mi resultante. Ahora, ¿cuál sería su valor? ¿Cuál es su módulo? ¿Cuánto mide este vector resultante?
como los vectores son diferentes, aplicaremos una fórmula. El vector A, ¿listo?, elevamos al cuadrado, más el vector B, elevamos al cuadrado, y a todo esto le sacamos la raíz cuadrada. ¿Listo? Eso sería para resolver cuando se presente como el caso número 4. Entonces, tenemos 4 casos que son sencillos, fáciles de aplicar, siempre y cuando nuestros vectores cumplan esas condiciones. ¿Listo? Y así nos evitamos de aplicar, digamos, toda la fórmula que tenemos aquí. Estos casos simplemente son considerados como atajos, nada más, ¿no? Una resolución mucho más rápida. Y en ciertos casos trae muchas ventajas, ¿no? Nos ahorra tiempo, nos ahorra, digamos así, espacio, ¿no? Incluso en las hojas de resoluciones. Bien, vamos a pasar a resolver algunos ejercicios. ¿Listo? Vamos a pasar a resolver algunos ejercicios. Me pide acá, hallar la resultante en cada situación. Entonces, yo voy a observar los casos que se presentan y vamos entonces a analizar a ver cómo es su aplicación de todos ellos. Primer ejercicio. Tengo dos vectores perpendiculares. Perfecto. Perpendicular, perpendicular. Los vectores son de diferente magnitud. Entonces, ¿en qué caso yo me podría encontrar? En el caso número 4. Son perpendiculares y son de diferente módulo, diferente magnitud. La fórmula de la resultante sería esta de acá. Entonces, por lo tanto, si yo grafico, yo hago mi gráfico, hago mi trazo de paralelogramo, es importante también hacer el trazo, ¿no? Método de paralelogramo es dibujar un paralelogramo. Dibujo entonces, trazo entonces mi resultante, que sería este de acá. ¿Listo? Ahí sería mi vector resultante. La pregunta es ahora, ¿cuánto mide ese vector? Simplemente, como estoy en el caso 4, la fórmula que dice que la resultante va a ser igual a la raíz cuadrada de un vector elevado al cuadrado más el otro vector elevado al cuadrado. Todo en raíz cuadrada. Raíz cuadrada de 24 al cuadrado. Multiplicamos. Sería entonces 24 por 24. Esto es igual. 4 por 4, 16. Lleva 1. 4 por 2, 8. Más 1, 9. 2 por 4, 8. 2 por 2, 4. 6, bajo directamente. 9 y 8 me da 17. Llevas 1, más 4 sería 5. Quiere decir que 24 al cuadrado me da ¿cuánto? 576. Más 7 al cuadrado. 7 al cuadrado es 49. Por lo tanto, mi resultante va a ser igual a ¿cuánto? La sumatoria. Acá aprovechamos el resultado. Le sumamos 49. 6 más 9. 15. Llevas 1. 1, 7 y 4. Me da 12. Llevas 1. 1 y 5. 6. Sería entonces 625. Todo en raíz cuadrada. Y finalmente entonces tenemos ¿qué cosa? Que la resultante va a ser igual. La raíz cuadrada de 625. ¿Cuánto va a ser? 25. ¿Listo? Entonces ahí tenemos la respuesta para el primer ejercicio. Bien. La fórmula ha sido directa, mucho más pequeña, mucho más rápido de resolver que aplicar una fórmula más grande. Bien, borramos esto de acá. Solamente son para resolver ejercicios nada más. Y seguimos. Siguiente ejercicio. Dos vectores perpendiculares tienen igual magnitud. 90 grados. ¿En qué caso yo me ubico? En el caso número 3. Por lo tanto, entonces, ¿yo qué voy a hacer? Trazar mi dibujo, completar mi dibujo de un paralelogramo. En este caso va a ser un cuadrado. Trazo mi resultante, indicando que este es el resultado de los dos vectores. Ahí está mi resultante. Como estoy en el caso 3, la resultante en este caso, ¿cuánto va a ser? Mira, si era igual, colocamos el mismo vector. Si es igual, colocamos 6. Y lo multiplicamos por la raíz cuadrada de
2. ¿Algo más que hacer? Nada más. Simplemente decir que esta es mi respuesta final. ¿Listo? Siempre y cuando debe estar también acompañado con su respectivo gráfico para indicar la veracidad, ¿no? De que es cierto lo que estamos haciendo. Bien, entonces, continuamos con el siguiente ejercicio. Tenemos también dos vectores que son iguales. Estos dos vectores forman entre ellos 120 grados. Si yo reviso entonces, ¿estoy dónde? En el caso 2. Recuerda que acá era 60 más 60, total era 120. Entonces, ¿qué sucede cuando es 120? Y los dos vectores son iguales. La resultante va a ser simplemente el mismo vector, del mismo módulo, de misma magnitud. Si yo hago el trazo, el dibujo correspondiente, sería de esta manera. Trazamos el vector, trazamos el paralelo del otro vector, ¿listo? Y trazamos nuestra resultante final, ¿listo? Aquí está la resultante. Bien, aquí está la resultante. Esta resultante va a tener un valor. ¿Cuánto va a ser la resultante? Va a ser simplemente lo mismo que lo que miden los vectores. Si cada vector mide 4, la resultante también va a medir 4. ¿Algo más que hacer? Absolutamente nada. Simplemente indicar que acá esta es mi respuesta final. Bien, vamos a pasar al siguiente ejercicio. Dice, vectores iguales, mide 5, ángulos 60 grados. ¿En qué caso me encuentro? Caso 1. 30 más 30 son 60 grados, recuerda eso. El ángulo era 60 grados. Los vectores eran iguales. Por lo tanto, la resultante va a ser el vector A multiplicado por la raíz cuadrada de 3. ¡Qué fácil! Más demoro dibujando, creo yo. Simplemente hacemos el paralelo respectivo y trazamos la resultante. Listo. Ahí está. Trazamos la resultante indicando que esto es el vector resultante y la respuesta, ¿cuánto va a ser? Esta resultante, ¿cuánto va a ser? ¿Qué dice acá? Colocamos el mismo vector A, en este caso vale 5, y multiplicamos por la raíz cuadrada de 3. Multiplicamos por la raíz cuadrada de 3. ¿Algo más? Nada más. Solamente falta decir que esta es la respuesta final. Bien. Vemos entonces que la aplicación de los casos es muy sencilla. Prácticamente los ejercicios los hago en un solo paso. ¿Listo? Pero vamos a ver ahora en sí algunas aplicaciones más, en los cuales aparecen de una manera diferente, pero al final se presenta como uno de los 4 casos. Por ejemplo, aquí, el siguiente ejercicio se me presenta acá, que tengo un vector de magnitud 10, pero no tengo el ángulo. Lo que yo observo entonces, veo una línea de puntos vertical, y acá tengo un ángulo de 16 grados, y acá de 74 grados. Entonces yo puedo decir, si esta es una línea vertical, ¿cuánto mide todo este ángulo? Todo este ángulo, ¿cuánto debe medir? Debe medir 180 grados. Entonces ya un cálculo, digamos así, geométrico, comienzo a revisar. Si tengo 16 y 74, tengo 16 y tengo 74, ¿cuánto tengo hasta ahí? 6 más 4, 10. Llevo 1. 1 y 7 sería 9. 90. Quiere decir que ¿cuánto mide este ángulo de acá? Si estos dos miden 90, ¿listo? Acá la suma está 90. Todo mide 180. ¿Cuánto debe medir el ángulo que me falta? 90 grados. Y para eso voy a hacer, digamos así, el dibujo, ¿no? El cuadradito es el que siempre representa un ángulo de 90 grados. Quiere decir que estos dos vectores son perpendiculares. Entonces, ¿en qué caso me encuentro? Analizando estaría en el caso 3. Dos vectores iguales y forman 90 grados. Dos vectores iguales y forman 90 grados. Entonces, yo resuelvo y comienzo a hacer mi gráfico correspondiente. Trazo el paralelo correspondiente. Trazo el paralelo correspondiente. Y trazo mi resultante final. ¿Listo? Aquí indico que esta es mi resultante y la resultante va a ser igual a ¿cuánto?
al valor de los vectores, el mismo valor, multiplicado por raíz cuadrada de 2. Entonces colocamos, será igual a 10 por la raíz cuadrada de 2. Y respuesta final. Nada más. ¿Listo? Así de sencillo. Vamos a ver qué pasa con el siguiente ejercicio. Si eres un poquito observador, y es bueno siempre ser observador, vemos que los vectores son consecutivos, ¿no? Son consecutivos. Recuerda que eran consecutivos, ¿no? Donde terminaba un vector, empieza el otro. Pero para que yo aplique el método, recuerda que los dos vectores tienen que nacer del mismo punto, tienen que nacer del mismo lugar. ¿Listo? Entonces, acá lo que yo tengo que hacer es mover los vectores, desplazar los vectores. Como que dice, sacarlo de la pizarra y colocarlo en otra posición. Pero ojo, cuando movemos un vector, hay que mantener su dirección, hay que mantener su sentido y hay que mantener su módulo. ¿Listo? No lo podemos ni alargar, no lo podemos girar, ni podemos cambiar el sentido del vector. ¿Listo? Hay que tener en cuenta eso. Quiere decir que entonces, este vector de acá, ¿listo? Lo voy a desplazar hacia la derecha. ¿Listo? Y si yo lo voy a desplazar, recuerda que tiene que mantener la misma dirección y el mismo sentido. Entonces, sería aquí. Y también debe tener el mismo módulo. Entonces, esto sería el vector desplazado al vector 6. ¿Listo? Lo hago de puntos porque ya no está aquí. Se ha movido aquí. ¿Para qué lo he movido? Para que los dos vectores que voy a trabajar tengan el mismo punto de origen. ¿Listo? Recuerda, para aplicar el método de paralelogramo, tienen que tener el mismo punto de origen. Al mover el vector de acá, me falta determinar el ángulo que forman los dos vectores. El ángulo es este de acá. Analizo nuevamente. Si todo esto es una línea horizontal, debe medir ¿cuánto? 180 grados. Si acá mide 60 grados, ¿cuánto me falta? Entonces, si todo es 180, le resto ¿cuánto? Lo que tengo, 60 grados. Y esta resta, ¿cuánto me va a dar? 120. Quiere decir que acá debe medir ¿cuánto? 120 grados. Tengo dos vectores iguales, tengo un ángulo de 120 grados, ya habrás visto en qué caso te encuentras, ¿no? Reviso y estoy ¿dónde? En el caso 2. Dos vectores iguales y el ángulo que forman es 120. La resultante será, más que todo, el mismo vector. Entonces yo dibujo, para ubicar mi vector, recuerda, la paralela, luego la paralela, ¿listo? Y ubico ahí mi supervector. Aquí sería mi vector R. ¿Y cuánto mide ese vector R? Este vector R va a medir simplemente el mismo valor que los vectores acá. O sea, sería el vector 6. La resultante también sería 6. Por el caso 2. Bien, resuelto. Aplicado con el mismo caso. ¿Qué sucede cuando acá yo tengo dos vectores separados? Profesor, los tienes que juntar, ¿no? Muy sencillo. Haciendo que los dos vectores nazcan del mismo punto. Acá son de puntos diferentes. Lo que voy a hacer simplemente es desplazar este vector que está acá, moverlo hasta que coincida. No debo cambiar su dirección, ni tampoco su módulo, recuerda eso. Entonces lo que tengo que hacer es cuidadosamente moverlo y desplazarlo hacia esta ubicación. Que coincida el origen con el otro vector. Por lo tanto, este vector va a ser el mismo y también va a medir 20. Este vector desaparece porque se ha desplazado del lugar. Ahora me falta determinar el ángulo que forman los dos vectores. Recuerda que este vector medía 80 grados con el horizontal. ¿Listo? Quiere decir que desde acá hasta acá mide 80. Pero este pedacito mide 20. Entonces, ¿cuánto es lo que me falta? ¿O cuánto es lo que completa para sumar los 80? Sería 60.
Estoy entonces con dos vectores iguales de 20, 20 de módulo y 60 grados formados. ¿En qué caso me encuentro? Caso 1. Dos vectores iguales y 60 grados. Entonces yo completo mi dibujo acá de este vector, desplazo y hago simplemente el trazo del paralelogramo aquí de esta manera y ubico y trazo mi supervector resultante. ¿Listo? Aquí está mi vector resultante. Ahora, ¿cuánto mide este vector resultante? Este vector resultante será igual a ¿cuánto? ¿Qué dice? Es el mismo vector multiplicado por la raíz cuadrada de 3. Es el mismo vector 20 multiplicado por la raíz cuadrada de 3. Este sería mi respuesta final. Bien, mira cuántos ejercicios estamos resolviendo solamente aplicando ciertos casos y ciertos criterios. Estos ejercicios suelen aparecer muy a menudo y a veces solamente necesitamos recordar esto de acá, estas fórmulas de acá. ¿Listo? Vamos ya con el último ejercicio ya para terminar. ¿Qué dice acá? Acá yo tengo tres vectores. Entonces, ¿por qué o cómo es que yo voy a resolver ahora tres vectores? ¿Listo? El método solo funciona para dos. Entonces, lo que yo tengo que hacer simplemente es trabajar con dos vectores. Un vector lo tengo que dejar por un momento de lado. Tengo que por un momento pensar que no está. Pensar solamente resolver dos vectores. Pero dos vectores que me convengan. Dos vectores que para mí sea más fácil resolverlo. Y si yo reviso, miro acá. 6 de magnitud, 10 y 6. Mide 60 y mide 60. Total mide 120. Entonces, el vector que para mí lo voy a dejar de lado va a ser 10. ¿Listo? 10. Entonces, si estos dos son prácticamente iguales, recordemos el caso 2. 120 grados. Entonces, yo trazo acá mi paralelogramo y mi vector dice acá cuánto es. Mi resultante. ¿Cuánto es el resultante? Va a medir el mismo valor, 6. Pero como hay otro vector ahí, yo tengo que sumar porque son los dos paralelos. Quiere decir que el vector final, resultante final, o vamos a poner acá resultante f, va a ser igual a la suma de los dos que me salió, que es 6, más el otro vector que está ahí, que vale 10. Resultante final va a ser igual a 10 y 6. ¿Listo? Respuesta final. ¿Has visto entonces que se presentan diferentes casos? ¿Listo? Solo es cuestión de tener un poco de paciencia, realizarlos bien y sobre todo ser muy observador. Bien, hasta aquí entonces nos quedamos y nos vemos al siguiente curso.